Hola, Hola, yo soy Macla y yo soy Sumi. y te presentamos nuestro podcast Rotas Rotas y y descosidas. Descosidas, un espacio para darle vuelta a distintos aspectos humanos A explorar nuestros lados rotos y descosidos desde la curiosidad, vulnerabilidad y sobre todo desde la empatía. Acompáñanos en cada episodio, donde quizá saldremos con más preguntas que respuestas. Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descosidas. Como siempre, y ya es costumbre, estoy aquí con Sumi. ¿Cómo está Sumi? Hola a todos, bienvenidos. Sí, la costumbre. Pues bien, aquí con mucho calor, pero bien, bien, aquí tranquila. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Una semanita de resfrío. Creo que las personas que escuchen esto y han estado en sesión conmigo me han visto resfriadísima. El clima por aquí está ahora del otro lado y ahora nosotros tenemos frío y tú calor. Extraño. Así que, bueno, en esas andamos. Pero bien, felizmente que bien. Qué bueno. Qué bueno, sí. A todos abríense porque he escuchado cuadros de, de enfermedad fuertes, así que nada. Pero bueno, yo estoy aquí tosiendo y es verano. O bueno, primavera. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí en otro episodio más. Y bueno, hoy día vamos a hablar acerca de un tema que a mí particularmente me jala mucho la lengua, así que voy a tener cuidado, pero que me ayuda a reflexionar mucho. A mí me gusta mucho reflexionar acerca de mí de manera introspectiva hacia adentro y también como personas en sociedad, ¿no? Y hoy día vamos a hablar acerca de los seres humanos en sociedad y nuestros privilegios, que es una palabra que hace ya un tiempo usamos mucho y que traemos al frente ambas porque no es que nos dimos cuenta, pero nos pareció muy significativa la manera en cómo la gente cuando escucha privilegios automáticamente lo siente como una amenaza. Entonces, estamos aquí para darle vuelta. Usualmente traemos temas de psicología, psicología o en todo caso salud mental, o cuidado del estado emocional en cuanto a temas personales o relacionales, pero creo que es la segunda vez que hablamos acerca de un tema social, porque la primera vez que lo hablamos me parece que fue en el tema de las comunidades, ¿no? En el episodio de seres vivos en comunidad. Entonces, que también Ujú, es, o sea, parte del, como que de la construcción de la salud emocional y mental es yo, intrínseca, es, perdón, ¿cómo se dice? Intrapsíquica, ¿no? Con otros y con el espacio social, ¿no? Entonces vamos un poco ujú, por ahí. ujú. Así es, así que hoy día vamos a tratar de darle cierta forma, digamos, ¿no? Algunas personas que escuchen estarán un poco más familiarizadas, algunas de repente no tanto, y la intención un poco es, como siempre, abrir un espacio de debate, de discusión, de poner algo sobre la mesa y ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Nuestra intención no es categorizar, ni mucho menos Ujú, cerrar, digamos, la discusión, sino todo lo opuesto, abrirla. Y todo esto surge un poco, ya empiezo a contar cómo así llegamos a este tema, ujú, porque yo acostumbro a escuchar muchos podcasts, escucho podcasts desde cosas súper graciosas y, digamos, como muy banales, hasta cosas también, no sé, de filosofía, ¿no? O sea, disfruto escuchar podcasts en sus distintas versiones. Y hay uno de ellos que escuché que estaban hablando, eran tres actores, estaban conversando de distintos temas, y en un momento dado, era un podcast que se estaba transmitiendo en vivo, entonces los comentarios se leían en vivo. Em, y en un comentario del podcast fue, ¿qué hacen tres personas privilegiadas o tres personas con privilegios hablando? Una cosa así fue el comentario. Entonces, cuando lo leen en vivo de estas tres personas, una de ellas asiente con la cabeza como afirmando, como diciendo sí, ¿no? Y las otras dos personas inmediatamente como que se encrisparon, ¿no? Se pusieron bien a la defensiva, como diciendo que no, nada que ver, eso no es así, ta, 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 ta. Y a partir de eso se desarrolló una conversación en el que esta primera persona, quien lo aceptó, digamos, un poco, empezó a decir, oye, pero sí, pues no, o sea, somos tres personas que de alguna manera tenemos ciertos privilegios, ¿no? Como diciendo, ¿por qué estaría mal reconocerlo simplemente? Mientras que las otras dos personas comenzaron casi, casi verborreicamente a defender, y digo verborreicamente porque lo hacían desde un lugar como de mucha prisa, ¿no? Como ta, 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 de ta, la ta, 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 angustia. como
Exacto, como con angustia. Y yo estaba solamente expectando, digamos, el podcast y me daba cierta sensación de, qué loco esta posición defensiva. Y se lo comenté a Sumi como comentándole, ¿no? Oye, mira lo que pasó, no sé qué, no sé cuántos. Y dijimos, oye, ¿por qué no le llevamos al podcast? Y empezamos a reflexionar un poco acerca de los privilegios. Así que para eso estamos aquí, para hablar. Yo sé que es una palabra que puede despertar para muchas personas distintas cosas y precisamente por eso es que lo queremos compartir. Así que quizás valdría la pena empezar con lo más básico, ¿no? ¿Qué es para nosotras o qué crees tú o qué creo yo también de qué Ujú, significa la palabra privilegios o de qué estamos hablando para empezar? ujú. Bueno, creo que justamente ahí está creo que uno de los temas más, o lo que hace que las personas o se defiendan o lo acepten, ¿no? La manera en cómo entendemos el privilegio. Porque al menos la manera en cómo yo lo entiendo es que nosotros vivimos en una sociedad en la que eh, estamos obligados a vivir en un sistema jerárquico, en un sistema de arriba y abajo, ¿no? Lamentablemente es así, de gente con mayor oportunidad, con menor oportunidad, ya sea económica, laboral, de género, todo esto que ya conocemos. Em, y el privilegio justamente es el hecho de haber nacido o o estar en un, ¿cómo llamarlo? No sé si llamarlo nivel, pero como en una posición superior, porque inherentemente estamos en un sistema de jerarquías, ¿no? O sea, es así, es así. Y creo que justamente la razón por la que el privilegio se ve como una amenaza es porque es por la idea de que te hacen creer que si tienes más, estás mal. Si tienes más dinero, si tienes más oportunidades, y no necesariamente es así. No, no, una cosa no tiene que ver con la otra. Ya luego veremos la importancia de reconocer los privilegios, pero quedándonos un poco en esta pregunta, yo lo entiendo como eso, ¿no? Todos tenemos ciertos privilegios por encima o por debajo de otras, más o menos privilegios encima o por debajo de otras personas, pero no porque nosotros querramos o porque nos haga más o menos personas, sino porque estamos inmersos en una sociedad que, ya se me fue la palabra, pero como está hecha de esta manera, es un sistema que está hecho así, ¿no? Ujú, Eh, entonces, para mí, como eso es lo que tengo yo en la mente cuando hablamos de privilegios, más allá, quitándole la cualidad positiva o negativa de la palabra, ¿no? Porque para mí no tiene que ver con eso, sino es como una característica, ¿no? ujú, ujú. Claro, ahorita que lo mencionas, ya me hace sentido por qué despierta esta defensa, porque la palabra tiene una connotación, digamos, ¿no? Ujú, Si la palabra se pareciese más a algo como condiciones de vida, digamos, de repente no levantaría tanto polvo en ujú, la medida que se puede entender como eso. Yo también lo entiendo igual que tú, solo diría como em, todos hemos nacido en un contexto y ese contexto tiene sus propias características muy particulares, no solo en la familia, sino en el momento histórico en el que hemos nacido, en la cultura, en el lugar geográfico en el que nos hemos encontrado, en la posición en la que nos encontramos, en fin, todo el contexto ya nos marca de alguna manera el punto de partida del cual todo lo demás se va a empezar a construir y a regir. Y esta figura de la pista ujú, de de carrera. carrera, digamos, ajá, a mí me resulta bien ilustrativa porque no es verdad que todos los seres humanos arrancamos nuestra vida desde desde la línea meta, digamos, ¿no? Como 3 2 1 empiezan a correr. No es verdad. Y creo que hay que partir desde ahí, ¿no? Aceptando eso. Que nos parezca bien o mal, esa es otra discusión, pero es una realidad que cada quien ha nacido en condiciones muy diferentes de cuando digo condiciones me refiero a todos los tipos de condiciones habidos y por haber, que con eso ya ese ha sido nuestro punto de partida. Y creo que ya hablaremos un poco de por qué es importante reconocerlo, pero me parece que aceptar, o mejor dicho, conocer nuestros puntos de partida también nos puede dar una mayor conciencia y con lo cual una mejor sensibilidad para saber que no todos hemos partido de ahí Claro. y eso establece diferencias naturales, obvias, digamos, en el desarrollo más adelante, ¿no? Que no quiere decir que porque tengo más condiciones voy a llegar más lejos, no, tampoco quiere decir eso. Simplemente ahí están las diferencias. Justamente ahí es donde la discusión se pone más interesante, pero Ujú, en la definición creo que ese sería también mi punto de partida, ¿no? El que yo entiendo. Los claro. privilegios hablan del contexto, de las condiciones y sí, del contexto histórico, social, económico, cultural, emocional, familiar, bla, bla. Generacional.
generacional, etcétera, etcétera. político, ¿no? Ujú, Porque no es lo ujú, mismo haber nacido, o sea, yo, una mujer cisgénero de 30 años, 31 años, nacida en Perú, no es lo mismo que una mujer cisgénero de 31 años peruana que nació en 1800, en 1900, o mi mamá a mi edad, ujú, ¿no? ujú, Eh, entonces, ya viéndolo, o sea, hay muchos factores que nos construyen como ser humano dentro de un espacio social y cada uno de ellos tiene no sé, ¿no? Un privilegio, o carece o se le agrega, ¿no? Y eso nos define en nuestro espacio social, como dices, no en nuestra personalidad, no necesariamente en lo bueno o malo, ¿no? Y justamente yendo un poco más hacia si los privilegios son, entre comillas, malos o buenos, está esta idea de que cuando lo que pasó en este podcast, ¿no? Que a alguien se le dice, ah, es que tú que tienes privilegios, y él dice, no, pero automáticamente se siente como una amenaza y sale la defensa de, pero yo también la pasé mal. ujú, O sea, yo también sufrí y los privilegios no quiere decir que una persona no haya sufrido, que no la haya pasado mal. claro. Pero como tú dices, en definitiva hay una gran diferencia. Entonces, obviamente tus obstáculos no van a ser lo mismos que los míos, no podemos comparar dolores, ¿no? Porque quién sabe y alguien que tuvo más oportunidades, pucha, perdió toda su familia y la pasó mal y alguien, o sea, que no sé, ni siquiera puedo dar un ejemplo porque, o sea, son dolores o experiencias distintas, ¿no? Pero automáticamente se asume que la persona que tiene privilegios la pasa bien, no tiene problemas y obviamente todos tenemos problemas, ¿no? Entonces creo que el punto de la gran defensa ante el privilegio y que mucha gente dice, no, está, no sé si me voy a meter muy al fondo, ¿no? Pero mucha gente dice, ah, los resentidos sociales, ¿no? Porque dicen que tenemos privilegios cuando en verdad todos somos iguales. O está eh, como ay, se me fueron las palabras hoy, pero como que esta idea de que si tú te esfuerzas, lo Mm, vas a poder hacer, ¿no? Y de que sí se puede, o sea, de que se puede, de que la oportunidad es igual para todos, no lo es. Y ahí también estamos hablando de un privilegio, porque no es lo mismo haber crecido en un espacio en donde puedo tener posibilidad de estudiar en una escuela privada, en una escuela estatal, en un espacio en donde no tengo cuadernos, en donde sí los tengo, en donde no desayuno, en donde sí desayuno. Eso condiciona a la persona que necesariamente vaya a triunfar o no, no necesariamente, pero definitivamente hay una ventaja, ¿no? lógico. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Ujú, exacto. Yo creo que el punto está en entender que es una influencia y que tiene, o sea, que no puede no tener nada que ver una cosa con la otra, pero tampoco es una relación directa. No quiere decir que, ah, ya, porque yo nací con ciertos privilegios, entonces va a pasar esto, 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 o entonces no sufrí, entonces no sé qué. No, no quiere decir, pero tampoco quiere decir lo opuesto, ¿no? O sea, creo que sí, lo importante aquí es entender que el contexto, los contextos o las condiciones con las que hemos venido al mundo son las fichas y las cartas que nos entregan para jugar. Lo que Ujú, hagamos después con eso, evidentemente ya también está en nuestras manos y las oportunidades del futuro y etcétera, etcétera. No es un determinante, pero por supuesto, como bien decías tú, es distinto haber, por ejemplo, siendo un niño, jugado frente a un parque en donde no hay, generalmente no hay violencia o no hay asaltos y tal, versus haber nacido en un lugar en donde sí. Es ujú, totalmente diferente. Las oportunidades de jugar, con quién jugaba, cuánto tiempo podía jugar, con cuántas personas podía jugar o no. ujú, Ahí nomás hay una diferencia importante. Que eso quiera decir otras cosas, tampoco, tampoco. Simplemente estamos hablando de que hay una diferencia entre niño uno y niño 2, ujú. ¿no? O Claro. sea, a eso apunta un poco la discusión, a notar que hay ciertas, todos tenemos retos, pero hay personas que tienen más retos que otros y distintos retos dependiendo de precisamente los distintos privilegios que puedan tener. Ujú, ujú. Y ya yendo un poco más hacia eso, el por qué es importante entender nuestros privilegios. O sea, no solamente no, entramos un poco en el por qué, perdón, en qué significa para nosotros el privilegio porque queremos usar la misma base, ¿no? Porque puede ser que quienes nos están escuchando tienen otros tipos de ideas o se le agrega o se le quita alguna otra, ¿no? Algún otro significado. Pero nosotros partimos de este justamente para hablar, ¿no? Para construir un poco la conversación desde ahí. Y
a partir de la idea de que en verdad no todos nacemos con las mismas oportunidades, ventajas, y bla, 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 etcétera, la importancia de poder comprender nuestros privilegios justamente radica en la responsabilidad social como nosotros, de nosotros en el espacio, ¿no? Es que pienso en muchas cosas, pero en nuestra comprensión, primero, de dónde estamos parados, ¿no? Porque indudablemente vamos a vivir en esta sociedad. No importa si naciste en Perú y te mudaste a Estados Unidos, no importa si naciste en Lima y te fuiste a provincia o viceversa. O sea, vivimos en una sociedad que está constantemente construyéndose a partir de género, nivel socioeconómico, color de piel, status quo, estatus social, cuántos idiomas hablas, educación, todas estas cosas, ¿no? Em, y por más que querramos o no, nos ubicamos en un espacio ahí, y a partir de ahí también tenemos esta relación con otras personas. Una vez más, eso no quiere decir que haga mal o bien a las personas, o sea, que sean malas o buenas, pero en verdad, sí, pues tenemos diferentes relaciones con otros y es importante, así como hemos hablado en muchas otras ocasiones, ser conscientes de nuestras emociones y de, ¿no? De lo que sentimos, de lo que podemos hacer y en fin, o sea, más un tema emocional. También vivimos en un espacio social, somos animales en sociedad y es importante que podamos reconocer en dónde estamos parados y a qué personas tenemos a nuestro alrededor, porque nuestros movimientos finalmente influyen en el espacio social. Somos un sistema de tuercas que constantemente se paran moviendo en conjunto. Entonces puede parecer que yo a mi vecino no lo vaya a hacer nada y qué sé yo, pero a la larga, pues sí, algo no va a influir directamente, pero influye socialmente, ¿no? Entonces, la importancia de reconocer nuestros privilegios no es para sentirme mejor o peor que nadie, sino para comenzar, creo yo, no sé, dime tú cuál sería tu idea, pero es justamente entender dónde estamos parados y a partir de eso cómo yo me sigo relacionando con este espacio social desde la comprensión de mi espacio y no desde la ignorancia de, ay, así es mi vida y vivo como caballito y no veo nada más, que finalmente también es un gran problema de por qué las sociedades no, como, no, como que no se amalgaman, ¿no? Como que no se juntan, sino que cada una vive individual. Ujú, tal cual. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo añadiría que tiene que ver con la importancia está en si yo reconozco cuál ha sido mis puntos de partida en los distintos aspectos que ya hemos mencionado y me relaciono contigo como mi amiga de la universidad, por ejemplo, yo no debería dar por sentado que tú has pasado exactamente por lo mismo que yo. Porque si no conozco eso, si no tengo ese nivel de sensibilidad o de empatía, puedo tranquilamente lastimar en una conversación. Obviamente sin intención de lastimar, Sí. pero puedo decir cosas, asumir cosas, interpretar cosas, partir de ciertos puntos y de repente no contemplarte como humano distinto a mí, sino como una extensión mía. Ah, como yo tuve esto, Sumi también debió Obviamente tú tenerlo. también. Ujú, Exacto, como una obviedad, ¿no? Como algo que no hay que cuestionar. Entonces, yo creo que hay que cuestionar para precisamente reconocer nuestras diferencias y que nuestras diferencias no nos separen, sino más bien nos ayuden a un, oye, ¿y tú cómo viviste tal cosa? ¿Y tú cómo pasaste tal otra? Oye, mira, yo nunca había pasado por esto, pero entiendo que esto debe haber sido complejo para ti. Y a partir de ahí, comenzar a no dar por sentado que como yo no lo viví, no existió. O que ujú, como yo sí lo viví, tú también lo viviste, ¿no? Eso hablando del super micro, ¿no? Hablando de una relación de dos, pero como bien dice Sumi, esto impacta pues socialmente en general, ¿no? ujú, Entonces, yo creo, de repente valdría la pena aterrizarlo con ejemplos más prácticos, pero que la importancia de reconocer eso es poder extender nuestra empatía a nuestro entorno y saber que no todos hemos pasado por lo mismo. Y ya desde ahí hay un criterio de cuidado del otro y de mí en distintas cosas, en lo que opino, en lo que hago, lo que hablo, lo que pienso y ta, 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 y me puede conducir con una mejor curiosidad desde un mejor lugar ujú, a que si simplemente lanzo por lanzar, ¿no? Lanzo sin saber, pero no sé cómo lo podríamos aterrizar de pronto para que las personas que nos están escuchando lo entiendan todavía más. O sea, ¿cómo se vería una persona que no reconoce sus privilegios versus una persona que los reconoce en la vida real, digamos, en un lunes cualquiera, para aterrizarlo, digo. Eso que dijiste de como la empatía me hizo pensar en una analogía, no sé si realmente sirve, pero es justamente como si tú hubieras nacido sin un padre, ¿no?
Ujú, y yo te diga, ay, yo amo a mi papá, obviamente siempre juego con él y él es mi mejor amigo y, o sea, no sé, pues pienso en niños, pero no, bueno, pongámoslo en adultos, ¿no? Ah, sí, mi papá me lleva, me paga, me hace, no sé qué. Y como que me acerco a ti y te digo como, ay, tu papá, y supongamos, no sé, que tú perdiste a tu papá en un evento trágico, ¿no? Entonces, justamente la falta de empatía, como tú dices, lleva a herir al otro y a como ponerlo en una posición de, uy, no, ¿qué hago? Pero si yo soy empática y entiendo tu historia, no te tengo que preguntar nada, ¿no? Pero sin asumir, también sé un poco más cómo llegar hacia ti o cómo reconocer este lado. Ahora, eh, creo que, bueno, me iría un poco de la pregunta que me estás haciendo, pero si, más o menos lo vi así cuando empezaste a hablar acerca de la empatía, pero si lo vemos en un espacio como ya práctico, yo soy de la Católica, de una universidad que tiene, en mi época tenía 5 escalas de pago y cada escala obviamente se la daban a las personas dependiendo de las capacidades que tenían, ¿no? Las capacidades económicas de qué tanto y cuánto podían pagar. Entonces, en la universidad uno se podía encontrar a diferentes tipos de personas. Y me ha pasado, a mí no me ha pasado personalmente, pero sí he escuchado varios casos de personas que justamente ante la falta de conciencia de, ahora hay mucho más, en esa época también había, creo que se estaba poniendo de moda cuando yo estaba en la universidad, la conciencia social, eh, habían personas que no eran conscientes de sus privilegios y justamente había un ataque indirecto, digo, bueno, no sé si es un ataque, pero sí había cierto, que tú no eres como yo, entonces no, ¿no? Pero igual de ambos lados. Si tú no eres como yo, entonces no. Ya sea porque tú tienes mucho dinero, porque tú tienes muchos amigos, porque tú vas a estos lugares, porque yo voy a estos lugares y tú jamás pisarías, o sea, no sé, ¿no? Eh, y eso hacía que existan grupos diversos y que haya como espacios de, no sé, cada comunidad es como un micro país, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en las elecciones, en donde la gente empieza a acusarse y a decir, sí, es que tú tienes ese privilegio y tú tienes este otro, y eso eventualmente lleva a que la gente no se una y no procure tener una meta común por el país. Pero regresando a esto de la universidad, había mucho esto, ¿no? De no ser consciente de mis privilegios, de mi posición, de dónde estoy yo parada, eh, y veía al otro como distante, como lejano, no había un encuentro, no había un espacio de conversación, no había, por lo tanto, una conclusión o una reflexión acerca del encuentro con el otro, sino como sí, pues una conclusión rápida, sesgada completamente desde mi propio punto de vista, ya sea por cualquier de estas características que hemos hablado que influyen en nuestra construcción de privilegios. Eh, y claro, eso genera más divisiones. Y bueno, que es un poco lo que pasa como sociedad, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que se me vino a la mente cuando preguntaste, lo del ejemplo y lo de la universidad. ujú. Sí, o sea, creo que es una buena manera de ejemplificarlo, ¿no? Para que quienes nos están escuchando lo puedan entender. Yo también creo que es un poco así, o sea, pensemos en nuestros distintos espacios, trabajo, Mm, universidades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso, dar por sentado en un espacio social de gente nueva, ¿no? Que estoy conociendo, dar por sentado, oye, ¿en qué universidad estudiaste? ujú, Es el ejemplo exacto de lo que estamos claro, hablando. Porque estoy dando por sentado que como yo estudié en una universidad, todos han estudiado en una universidad. Y eso exacto. no es así. Y imaginemos que hay una persona en este grupo que no ha estudiado en una universidad. ¿Cómo podría, cómo podría recibir mi pregunta? Ujú, Ok, es válido que alguien pueda no saber y simplemente y tal, pero darlo por sentado como si fuese una mera intuición absoluta de, hola, ¿qué tal? ¿En qué universidad estudiaste? En lugar de ir por otro camino, de pronto explorar la historia de vida de la persona de otra manera y con eso por ujú, ahí ir llegando a, ¿no? A eso iba con cómo se podría ver que una persona no sea suficientemente consciente de y mm, solo ¡puc! Lo lance, ¿no? ujú. Me hiciste pensar en la pregunta de, ¿y tú te quieres casar en un país como Perú a personas que no son Ujú, cis y no son hetero? Porque ahí se abre mucho más el rango. eh,
Y en algún momento cuando he escuchado que se hace la pregunta a una persona que no es cis y no es hetero, es como, sí, pero no me puedo casar acá. O, me tendría que ir a inserte país donde sea aceptado, ¿no? Ujú, Em, y eso, o sea, como si yo me quiero casar, lo puedo hacer en mi país, lo puedo hacer ujú, con mi familia. No tengo que, ya justo el episodio anterior hemos hablado de las bodas y ya de por sí hay muchas cosas que pensar. Si agregado a eso, si a eso le tengo que agregar que tengo que tener la solvencia económica para irme a otro país, para que, a ver si mi familia puede ir a otro país. Es como, es también un poco eso, ¿no? La desigualdad que se genera a partir de los privilegios y cómo eso hace que la gente se tenga que, o como que tenga que invertir un poco más, como en la educación, como en la salud, ¿no? Si yo ujú, no tengo opciones, me tengo que unir al SIS, que es el Servicio Integral de Salud ¿no? del Estado. Pero si tengo dinero, puedo meterme a un espacio particular que evidentemente me van a, bueno, no necesariamente de manera evidente, pero la atención usualmente es mucho mejor, ¿no? Eh, y yo no puedo decirle a alguien como, oye, pero ¿y por qué no vas a la clínica? ujú, La cantidad de personas ujú, que lamentablemente fallecen de, oye, pero tan fácil que es ir a la clínica, usa tu seguro particular. Y claro. créanme que he escuchado. Ujú. Exactamente a eso me refiero. A dar por sentado que como yo puedo ir a una clínica, es muy fácil de, oye, pero si tu hijo está mal, llévalo a la clínica. Te paso el contacto de mi Claro. pediatra que cobra 300 soles la consulta. Llévalo Mm, ahorita. ujú. Y no darse cuenta en dónde va a llegar, o sea, a dónde va a llegar. Yo entiendo que viene de un buen lugar, es una sugerencia, lo que Claro. sea, pero no está contemplando la individualidad del otro, sino como si fuese un apéndice de uno, y como yo puedo, entonces tú también puedes, ¿no? Ujú. Y ahí Claro. es donde se atropella un poco la individualidad, la autonomía, la libertad y etcétera, etcétera, de la otra persona con algo tan sencillo como una pregunta, oye, que viene de un buen lugar, como un consejo de lleva a tu hijo a una consulta médica. Ujú. Pero cosas como esa, por ejemplo, ¿no? No contemplar que hay personas que no tienen dónde atenderse, que no tienen los recursos para estudiar o adquirir estudios superiores, y etcétera, 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 ya es decir bastante. Por eso es que reconocer los privilegios es importante, porque nos haría una sociedad un poco más conscientes de justamente eso, sin que eso signifique que porque yo sí fui a la universidad y tú no, hay una especie de tú eres mejor y yo no, del otro es mejor, Claro. no, simplemente hay una diferencia y aceptar esa diferencia no nos hace ni mejores ni peores, pero sí nos puede humanizar un poco mejor, un poco más. Por lo Totalmente. menos eso es lo que yo creo, ¿no? Yo vivo con la esperanza vana, quizá, de que, de que en realidad tengamos esta conciencia social que nos permita tener una meta en común. Ujú, Que yo no digo que, y eso es algo que se confunde mucho también, ¿no? Que, o sea, porque yo, por ejemplo, soy recontra privilegiada de haber tenido la educación suficiente como para trabajar en un lugar y ganar lo suficiente como para ahorrar lo suficiente, ¿no? Ven la escalera que se forma, para escalar lo suficiente para poder venir a estudiar un máster de musicoterapia en España. No estoy viniendo a estudiar carreras que en teoría son, como entre comillas, generan ingresos, ¿no? Como derecho, o sea, arquitectura, qué sé yo. ujú, Musicoterapia, o sea, ¿qué voy a hacer yo en mi país? Musicoterapia. Pero es medio como amor al arte, pero igual es algo que yo hasta cierto punto tengo el privilegio de hacer porque lo puedo escoger. Y eso también es importante, o sea, puedo escoger qué es lo que yo, el otro día, por ejemplo, hablaba con un amigo se encontró con una roomie mía, y él se encontraron como que en un concierto, tomaron un poco y ella dijo, bueno, ya me voy, chao. Y venía por un lugar que es medio solitario, que igual Barcelona es seguro, pero bueno, relativamente seguro, pero igual pues nuestra mente latinoamericana, porque los dos son latinoamericanos, como nos has hecho un poco, ¿no? Entonces yo me desperté al día siguiente con dos llamadas perdidas de él y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, nada, es que eh, le dije a esta roomie que me avise cuando llegue y no me avisó y le llamé y no me contestó y me asusté, entonces te llamé para ver si había llegado. Y entonces justo lo vi al día siguiente y me contó todo esto y me dice, claro, es que se fue al final y estaba un poco tomada, estaba bien, pero estaba un poco tomada,
y el lugar por donde pasó estaba oscuro. Y ambos dijimos, claro, no es que ese espacio sea inseguro. Y él agregó, pero es que yo, no es lo mismo que yo sea hombre y pase a las 2 de la mañana semiebrio, bueno, medio picado, por un lugar que es oscuro y ya, a que pase ella, que es una mujer que está, no sé qué, bla, 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 bla. Entender ese privilegio también ayuda mucho a poder, eso, te llamo, te aviso, te acompaño, y no es una debilidad, porque ser mujer tampoco es una debilidad, pero sí es cierto que es un riesgo, ¿no? Y eso Ujú. también ayuda a que nos acompañemos, no porque tú me digas, uy, no tengo plata para estudiar, y yo sí haya estudiado y está aquí, te vaya a decir, bueno, toma, porque ni es que me sobre la plata tampoco, pero no se trata de, lo voy a equiparar dándote, no sé, ¿no? Porque además la gente se abraza mucho con, ok, entonces le tengo que dar al otro. No, pero ser consciente hace que yo también pueda, no sé, acompañarte de otras maneras o ver en un espacio, mm, no quiero decir que todo el mundo tenga que ser activista, sería hermoso, pero yo sé que eso no va a pasar, pero justamente existen personas que luchan ante la conciencia de esto, luchan para que haya más equitatividad, ¿no? Como para que haya más igualdad o para que en todo caso disminuya la brecha de desigualdad que permita que si un hombre puede caminar por una calle, al menos en Lima, solo, una mujer también puede hacerlo. Que si alguien puede ser CEO de una empresa, yo estudiando lo logre y no estudiando y sacrificándome y teniendo que endeudarme para poder hacer estas deudas de bancos, por ejemplo, que hay, ¿no? Entonces, sí, eh, también ser consciente ayuda a saber qué hago yo, como decía, en la responsabilidad social con el otro en el espacio social, no dándole mis privilegios, porque además yo no le puedo dar al otro mis privilegios, o sea, eso no lo puedo transferir, pero sí puedo ayudar a que el espacio sea un poco más equitativo también para ambas personas. Y esa es la responsabilidad social de la que hablaba al inicio, ¿no? No tenemos que salir a marchar, ni ser activistas, ni todas estas cosas de, ¿por qué la gente hace eso? Pero podemos hacerlo desde muchas otras maneras y eso funciona si es que somos conscientes. Ujú. Tal cual como el ejemplo de tu amigo, ¿no? O sea, el solo hecho de saber que hay una diferencia entre él caminando por esa calle y tu amiga caminando por la misma calle, ya es bastante. Ujú, Porque no notar esa diferencia sí claro, sería un poco negligente también. ujú, Que no nos guste que exista esa diferencia, por supuesto, a mí claro. tampoco me gusta que exista esa desigualdad, a mí tampoco me gustaría, Ujú, a mí también me gustaría poder salir a una discoteca y regresar a las 4 de la mañana en un taxi sin tener que mandarle mi ubicación a mis 30 amigas. Por ujú, supuesto que me gustaría no caminar con las llaves entre los dedos por si viene cualquier persona y tengo que defenderme. Por supuesto que me gustaría, pero por ahora no es la realidad. Y ujú, por ahora entonces siguen existiendo diferencias. Los hombres tienen ciertos tipos de privilegios frente a las mujeres, así como las mujeres los tenemos en otras cosas también frente a los hombres, por supuesto. Por ejemplo, yo tengo más libertad de decirle a mis amigas, me siento triste y que me digan, ven, vamos a llorar, todo, que un hombre. Un hombre no siempre tiene ese mismo privilegio. Entonces, no se trata simplemente de decir los hombres son privilegiados y las mujeres no, no sé qué. No, todos los tenemos en distintas maneras y de distintas formas. Por ejemplo, hablando de una serie que se hizo muy, muy conocida, no voy a spoilear por si acaso, de Baby Reindeer, ¿no? De Bebé Reno. La serie muestra cómo el personaje principal, siendo hombre, siendo acosado por una mujer, con esto no estoy spoileando nada porque es el tráiler de la película, em, tiene tremenda dificultad en poder levantar la mano y nombrarlo como un abuso y poder denunciar. Cuando él va a denunciar, se ríen de él, porque ujú, es hombre. Cuando las mujeres vamos a denunciar, todavía sigue existiendo, que no crean, que desacreditan, que etcétera, etcétera, es verdad, pero hay un lugar distinto si yo digo quiero denunciar a un acosador, que si Pepito dice quiero denunciar a una acosadora. ujú, Es un lugar distinto. No claro, reconocerlo sería ser ciega socialmente. ujú, Son cosas que pasan. Entonces, otra de las cosas tiene que ver con lo que dijiste hace un ratito, que una cosa es ser una persona cisgénero y otra totalmente diferente es ser una persona transgénero. Partimos de puntos muy distintos. ujú, Yo tengo cosas que doy por sentado y hay claro, personas que no pueden ir a comprar pan sabiendo que van a volver bien a casa. ujú, No me pueden decir que ahí no hay una diferencia. O sea, no me claro. pueden decir. Y ahí viene, por ejemplo, siendo yo abogada del diablo, se me viene la voz de, pero yo qué culpa tengo. No,
el ser conscientes no nos lleva a tener que asumir culpas tampoco. Es lo que decía hace un rato. Claro. No porque yo esté en Barcelona y alguien quiera estudiar psicoterapia, le voy a pagar el viaje porque ni lo puedo hacer, que si podría, bienvenido fuera, pero no lo puedo hacer. Así como no puedo transferirle, o sea, así como este amigo no pudo haberle transferido a mi roomie la masculinidad, no sé, la hombría, para que se vuelva hombre, porque no funciona de esa manera. O sea, la conciencia de privilegios o ¿no? De dónde estamos parados de los privilegios que tenemos, no está ligada a la culpa, ¿no? No tiene que ser una, ay, sí, me castigo porque yo sí puedo viajar o porque yo sí puedo hacer esto. No, pero justamente permite esto que decíamos hace un rato, construir puentes con la otra persona para disminuir un poco la brecha de desigualdad, para tratar de estar lo más equitativo que podamos en un espacio en cuyos, o sea, estamos inmersos en un sistema que pues, necesita que haya jerarquías también, ¿no? Pero Ujú, por eso digo que es un sueño que haya conciencia social y que la gente note, o sea, como para todos, ¿no? ujú, Pero, ujú, pero definitivamente ayuda mucho poder hacerlo sin que esto esté cargado de culpa, porque si yo a ti te acuso de tener privilegios, eso ya no, o sea, por más que sí sea cierto claro. que yo te diga, ah, sí, es que tú tienes tal, o tú puedes hacer esto, ¿no? Si yo lo uso como una agresión, entonces ya no. Y ese es otro punto, la manera en cómo nosotros usamos nuestros privilegios, porque si yo le digo a alguien, como, por ejemplo, acuso a un hombre, digo, sí, es que tú, que tienes privilegios, y tú, ya pues, pero el pobre tampoco, no escogió ser hombre, y este además que era un hombre blanco en España, un hombre blanco en España que tiene tanta edad y tiene este cuerpo, o sea, no lo escogió, entonces tampoco lo puedo culpar por eso, ¿no? Ujú, Y ni de arriba ni hacia abajo, ¿no? O ni a los costados, porque, porque no, pues no tiene por qué estar cargada de culpa, no tiene por qué estar cargada de amenaza. Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque muchas veces el privilegio sí se usa como ataque. Como claro, ujú, ahí habló él, la, le, tal, ¿no? ujú, Inserte cualidad ujú, negativa, ¿no? Entonces, ujú. mm, Sí, sí. hace un tiempo, no sé si te acuerdas, te lo comenté y tampoco me acuerdo si lo comenté aquí en el podcast, creo que sí, pero bueno, la cuestión es que estaba viendo un podcast para variar y este podcast hablaba de la gordofobia y para mí era un tema en ese momento muy nuevo, Ujú, entonces me llamó mucho la atención, quise escucharlo y eran personas de cuerpos grandes hablando de sus historias y ujú, contaron cosas que tengo que reconocer que yo nunca en mi vida había pensado. Nunca se me había ocurrido pensarlo. Y eso me llevó a una profunda sensación de, wow, algo que para otra mente es su día a día, literal, su día a día, su minuto a minuto, sí. su pensamiento más frecuente, para mí es algo que jamás ha cruzado por mi mente. Y de eso se trata, de escuchar al otro y entenderlo desde el otro, no entenderlo desde, ah, ¿qué? No, eso no pasa, Y claro, de nunca, minimizarlo. eso no, eso no. Al contrario, sino más bien de quédate en silencio y contempla una realidad con ojos que tú no tienes. A mí Ujú, no me han tocado esos ojos, yo no he nacido en ese cuerpo, en ese contexto, de esa manera, no, pero si te escucho, puedo hacerme otras preguntas por lo menos, acompañarte de otras maneras por lo menos, y etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, de este ujú, capítulo, sonará sonso, no sé, pero lo quiero compartir. De este capítulo, las personas que estaban ahí hablaban de su proceso emocional y mental cada vez que entraban a un restaurante, a una cafetería, lo que sea, porque inmediatamente sus ojos se iban a pilotear todo el espacio para ver si habían sillas en donde sus cuerpos iban a poder entrar y que por lo general no habían. Entonces no podían ir a cualquier lugar. Tenían que ujú, ir y asumir todo el proceso de decir a su amiga, por ejemplo, oye, vamos a otro lado, porfa, porque no me voy a poder sentar aquí. Cuando dijeron eso y lo explicaron y todo, ahí fue donde yo dije, wow, jamás había pensado en el mobiliario de un restaurante, jamás lo había pensado. Y luego ya, eso ha sido hace un par de años por lo menos, y luego cuando he conversado con personas que me dicen esto de, quiero poner una cafetería y no sé qué, ha salido el tema como algo así como random, oye, sería bacán que contemples este tipo de sillones, este tipo de tal y tal, y lo he dejado ahí. Si pasa o ujú. no pasa, quién sabe, pero qué interesante es poder escuchar
poder recibir y ver si desde tu lugar hay algo que puedas hacer. De repente no hay nada que puedas hacer, pero si sí hay, o por lo menos hablarlo con alguien y mostrarle, oye, imagínate esto y tal, ya crea conciencia. Y ya crear conciencia me parece Mm. Es que es eso. suficientemente poderoso, porque En es el mismo... transformador Ujú, hacia adentro. De repente, el hecho de ver este podcast no ha cambiado el mundo. No, obviamente no lo ha cambiado, pero mi mundo sí cambió a partir de eso. Y mis conversaciones pueden ser diferentes. sí. Mi forma de ver distintos aspectos también es diferente. Entonces, de ahí es donde viene el hecho de reconocer nuestros privilegios y reconocer las diferencias entre mis privilegios y los de otras personas. No se trata de hacer una lista de quién es mejor y quién es peor, quién la pasa bien y quién la pasa mal y no sé qué, no sé cuánto, sino de un no sabía que tú habías pasado por todo esto porque yo no lo he vivido y no lo digo de un lugar de, ay, porque yo no lo he vivido, no, sino porque genuinamente yo no he estado ahí, pero si hay algo que pueda hacer, si hay algo que podamos conversar o si te puedo, Sí. ya es suficiente, ¿no? Ya es suficientemente enriquecedor para todas las partes, creo. Ujú, ujú. Sabes que también quiero compartir algo que espero no quemar a nadie. La otra vez tuvimos una conversación aquí con un grupo de personas. Éramos 5 o 6 personas y habían 5 latinoamericanos y un español. Y este español, su pareja es también de Latinoamérica y hace poco había viajado como a conocer, a ver a los padres, en fin. Entonces él se regresa y él cuenta que, o sea, desde un lado no lo culpo tampoco, o sea, no es, una vez más, como decía, no es como para agredir a nadie, pero él regresa y decía como, este es un país muy bonito y tiene como muchas otras cosas y qué sé yo. Si la gente se uniera, si realmente la gente se diera cuenta que no, o sea, como que no tengo que perder mis cosas para poder ser equitativo a la otra persona, podría funcionar mucho mejor, como que hay mucha desigualdad. Y entre los latinoamericanos nos miramos y dijimos, o sea, ¿a dónde crees que ha sido? ¿A España parte 2? O sea, no. O sea, esto es un tema político también. No es un tema solamente de nosotros, es un tema de... Y empezamos a hablar acerca de la pedagogía de la liberación y de la psicología de la liberación y acerca de cómo eso influye en la mirada de nosotros cuando crecemos y a partir de lo que nos enseñan a criticar el pensamiento crítico, educativo y tal y de cómo vemos a nuestro alrededor y cómo esto puede influir o no en que podamos ser conscientes o no de nuestros privilegios y cómo podamos usar, como entre comillas, para bien o para mal, para conciencia o para ataque, nuestros privilegios. Y él decía, es que yo lo entiendo, pero es que si todos se unieran y nosotros dijimos, es que no estás entendiendo que la base es que no nos Ujú. están enseñando a que seamos conscientes de eso. Y él Ajá, decía, sí, yo sé, pero es que aquí, por eso, es que aquí es otra realidad. Aquí tú te puedes ir a un pueblo súper lejano e igual vas a recibir atención médica. Allá un congresista se murió porque no pudo recibir atención médica por estar en un pueblo, ¿no? Entonces, al final lo entendió, pero claro, y obviamente no fue un ataque, pero sí fue hay una burbuja que es importante que aprendamos a reconocer y a saber en dónde estamos. Es como este ejercicio de que dé un paso al frente la persona ujú, que dé un paso al frente y en verdad todos vamos a estar diferentes, vamos a estar en diferentes lugares. Y cuando mire a mi alrededor y me dé cuenta de las diferencias y pueda acompañar de una manera distinta, no hacerme cargo, no sentirme culpable, no, o sea, no hacerme cargo en el sentido de responsabilizarme por el otro, no sentirme culpable o no agredirme y atacar a otros, porque la defensa es una manera, o sea, el ataque es una manera de haberme sentido dolido, ¿no? Y querer responder, sino de saber que yo también tengo una posibilidad de hacer algo al respecto. Esa es la función de comprender los privilegios, porque los privilegios los vamos a tener todos. Es más, todos los que nos escuchan tienen un privilegio porque solamente tienen internet. ¿No? ujú. Y los que nos ven en YouTube tienen una laptop, un dispositivo y qué sé yo, y tienen Spotify y no sé qué. ¿Eso los hace más o menos malos? No, no los hace más o menos malos, pero sí nos hace un poco conscientes de, ok, no todas las personas han visto, no todas las personas han hecho, no todas las personas han vivido tal o cual cosas. Y no hablamos solamente, como decíamos, ¿no? De género, de estatus social, o sea, hablamos de cosas, esto, de el parque, de que si yo, mira, de cosas
tan simples y que puede ser, entre comillas, tan absurdas como yo te escuchaba y recordaba la vez que me contaste de todo lo que tú te tuviste que pasar porque tienes el cabello ondulado, por Ujú, ejemplo, que es muy absurdo, entre comillas, como, ah, ujú, bueno, claro, pero que se meta el agua, ¿no? Si a mí el cabello se ujú, me seca al toque. No, no es eso, es todo ujú, un proceso y es una serie de experiencias que me comentaste que yo me quedé pensando y dije, ah, la miércoles, pensar eso con 10 años es que yo no, ¿no? claro. Y en viceversa, porque eso no me pone a mí arriba o debajo de ti. También tengo otras cosas que que no te ponen a ti igual de la misma manera, Ujú, ¿no? Entonces, tantas cosas que nos hacen y nos deshacen constantemente, eh, que vale la pena ser conscientes y poder interactuar o relacionarnos de una manera distinta con los otros. Por eso te digo que tengo este sueño, ay, utópico, de que todos podamos tener cierta conciencia social y entender que es importante que tengamos los mismos, como las mismas oportunidades. Los ujú, privilegios, las características que tenemos las hemos construido como privilegios a partir de nuestras propias acciones también, ¿no? De lo que yo ujú, puedo hacer o deshacer del, como el espacio político en el que me encuentro y tal. Pero si podemos hacer que estos privilegios no sean como no sé, un ataque o una limitación para el otro, como que no lo ujú, limite, ahí también estamos haciendo bastante. Perdón, hablé mucho. ujú. No, no, está súper, porque sí creo que nos lleva a entender justo lo que iba a decir yo también, que este tema de los privilegios es un tema que, primero, es transversal a todos. Segundo, Ujú, es, es importante ponerlo sobre la mesa. Me parece muy importante ponerlo sobre la mesa, porque como ya lo hemos visto en pocos ejemplos, digamos, pero no ponerlo, mm, no sé, es como una mesa de tres patas. Sí se puede parar, ujú, pero es claro, mejor que tenga cuatro. sí, Es más completa que tenga cuatro. Es un poco más estable. Te garantiza un poco más de estabilidad que tenga cuatro patas, a que tenga tres. Aunque con tres también se puede. Es un poco eso. Es preguntarnos por qué no buscar ampliarnos un poquito más. Desde la curiosidad, por último. Desde la curiosidad de, ay, ¿qué es este tema? ¿Y cuáles serán los míos? ¿Y por qué? Y ta, ta, ti, ta, ta, ta. Simplemente desde una genuina curiosidad para saber qué podemos hacer con eso. Y de repente nos animamos en grabar más capítulos alrededor de esto, pero ya llevado a otros aspectos más grandes, como a nivel social, a nivel político, a nivel cultural y etcétera. No solamente hablando de la salud mental per se, como la empatía, la sensibilidad, lo que estamos hablando ahora, pero cuestiónenselo, ¿no? Si de este episodio por lo menos alguien puede hacerse esa pregunta de ver los privilegios como este punto de partida, ¿cuál fue mi punto de partida? ujú, Que no quiere decir que porque, por ejemplo, yo fui a una universidad, a mis papás no les costó que yo vaya a una, por supuesto que les claro, costó, por sin sí, duda alguna hubo una cantidad muy grande de esfuerzos con los cuales, por supuesto, hay que estar agradecidos, pero no estaba por sentado, pues. claro, Entonces, el privilegio no quiere decir que no haya esfuerzo. Y el privilegio no quiere decir que tú tengas que sentirte culpable porque tienes algunos y el otro no, y así sucesivamente, ¿no? Hay mucha defensa alrededor del privilegio y creo que claro, para eso hemos extendido un poco este espacio, para entender que no hay nada malo en aceptar que por supuesto tenemos privilegios. ujú, Y hacerlo no me hace más narcisa o algo, sino al contrario, me puede humanizar si le doy una lectura apropiada, me puede más bien humanizar y hacerme preguntas del otro y de mí. Por ejemplo, ¿cuán diferente hubiera sido mi vida si yo fuese una mujer homosexual? ujú. O Solo cuán diferente cambiando, hubiera sido mi vida ujú, si es que yo hubiera sido una mujer transgénero. ujú, Cuán diferente hubiera sido mi vida si yo, y así sigo y sigo y sigo y sigo, y mi vida hubiera sido sin duda muy diferente. ujú, No ser consciente de eso es una mesa de tres patas. Entonces, ténganlo a la mano, piénsenlo, por lo menos cuestiónense acerca de sus propios privilegios, ujú, eh, desde su fuero más seguro, ¿no? Para no sentir que es una amenaza y no sé qué y no sé cuántos, porque sí, no lo es. Pongámoslo en conversación, escuchemos otras historias de personas que han vivido otras experiencias. Por ejemplo, les dejo el dato simplemente por si alguien lo quiere mirar, hay un programa español en YouTube que se llama Eso no se pregunta,
que juntan a distintas personas de distintas características particulares y les hacen ciertas preguntas que usualmente son socialmente medio incómodas de preguntar. Y a mí me gusta un montón justamente por eso. Entonces, por ejemplo, juntan a personas de baja estatura y les hacen preguntas de su Mm, vida, de cómo funciona esto y lo otro, y lo responden y tal. O personas, no sé, ciegas, invidentes, y le hacen ta, 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 ta. O personas, en fin, ¿no? De distintos características. Y es interesante porque justamente te hace ser más consciente de, yo nunca me he preguntado eso, yo nunca he pasado por lo otro, yo ni de cerca sabía que existía la posibilidad de pensar en eso. ujú. Y eso ya es, yo creo que te deja un lugar un poco más humano. Así que Y se llama sí. Eso no se pregunta, está en YouTube y ya, llévenlo a sus espacios a conversar, a reflexionar y esperamos que este capítulo les haya gustado. Sí, 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 creo que hay mucho por decir, pero eso, ¿no? Llévenlo a sus espacios, cuestiones de los privilegios, simplemente para saber, una vez más, dónde seguimos parados y si vemos a alguien a nuestro costado físicamente, pero que en la jerarquía de este sistema no está a nuestro lado, seamos empáticos, que no quiere decir darle cosas o responsabilizarle, simplemente saber que esto, ¿no? Hay cosas como estas preguntas que no se deben hacer, hay cosas en las que tenemos que ser conscientes y dijiste algo que me gustó mucho y es cuando alguien cuenta su historia como que hay que callarse y escuchar y yo diría que hay que aprender, como que Ujú, hay que hay que aprender del otro y hay que aprender a reflexionar a partir del otro. Tampoco para romantizar mi vida. Uy, a él le falta un pie y a mí no, entonces gracias a la vida porque me dio dos pies. No necesariamente, porque eso no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Pero sí un poco en eso, en dónde sigo yo, qué sigo haciendo conmigo, con mi historia, con las personas que tengo alrededor, ¿no? Entonces, ujú, es más que nada un trabajo, en verdad, a largo plazo, muy a largo plazo eh, como sociedad para seguir avanzando y poder ser un poquito más humanos, ¿no? Porque, como dijimos al inicio, esto de ser consciente de nuestros privilegios en un espacio como en el que nos encontramos influye en nuestra salud emocional y podemos acompañar a otros y nuestra salud emocional se construye a partir de todo eso. Así que bueno, sí, una vez más, gracias a todos por haber llegado a este episodio quizá un poco distinto. Gracias a ti, Macla, por haber propuesto este tema tan interesante del que en verdad no solemos hablar mucho. Y bueno, ya nos veremos en el siguiente episodio. así es. Muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. Llévense este tema a sus distintos espacios. Ojalá que sí. Gracias a ti, Sumi, por siempre estar dispuesta a darle vuelta y media a cada cosa que se me ocurre. Y ya estamos conversando prontito. Nos Gracias. vemos, esperamos sus comentarios. Chau, chau. Bye.